La existencia de una cosmovisión es tan antigua como Adán y Eva. Sin embargo, la teorización de este concepto, y por lo cual estamos estudiando cosmovisión, es algo de nuestros tiempos. En la historia de la humanidad nosotros vemos que el ser humano es por naturaleza un ser hermenéutico, es decir, que va interpretando todo lo que observa o percibe de la realidad que lo envuelve. Esta interpretación se hace conforme siempre a los supuestos objetivos y subjetivos que una persona posee en el momento. Por ejemplo, antes de la caída, los parámetros de Adán y Eva para poder interpretar quiénes ellos eran, para qué es su existencia, qué es el matrimonio, qué es la familia, qué era el trabajo, etcétera, fueron aquellos parámetros que provenían exclusivamente de su relación de obediencia a la palabra de Dios, un Dios que ellos conocían presencialmente. El problema surgió cuando el hombre, seducido por la serpiente, cambia del parámetro según Dios a un parámetro autónomo, basado en una mentira, llevándolo así a rechazar la dirección que la palabra de Dios le daba en aquel momento. Esto nos demuestra que toda cosmovisión personal posee dos dimensiones. La primera es la dimensión que comprende todos los presupuestos o percepciones que acumulamos a lo largo de la vida, ya sea a través de la interacción social que tenemos con la realidad externa, con otras personas, con la cultura. Pero la segunda dimensión es la religiosa, aquella proveniente de lo que la Escritura llama el corazón del hombre. Es de donde nacen todos los flujos afectivos y motivaciones que hacen que adoremos al Dios verdadero o a un Dios falso. Así que, aunque el mundo actual crea que la razón humana es quien dirige sus vidas, la Biblia afirma que es el corazón del hombre. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No solo es entonces que las ideas tienen consecuencias por estar en nuestra mente, sino que hemos dicho que las ideas tienen consecuencias porque surgen de lo que en nuestro corazón creemos acerca de Dios, de nosotros mismos y de toda obra de la realidad. Así que cuando una persona se adhiere y profesa algún sistema teórico de creencias, ya sea filosófico, teológico, científico, cultural, etc., esa adhesión no es más que la expresión externa de sus supuestos básicos y subjetivos que moldean su forma de ver la realidad. Hay un ejemplo que ilustra muy bien este punto, el cual he tomado del libro Dando nombre al elefante de James Sire, y que es parte de una narrativa más extensa de la historia llamada El camello, el canguro y el elefante. Esta historia se trata de una conversación entre un padre y su hijo a quien previamente le preguntó acerca de qué sostiene al mundo, es decir, qué sostiene al planeta Tierra. Esto le preguntó el hijo al padre. En la primera variante de este ejemplo que propone James Sire, vemos que el padre responde que es un camello quien sostiene al mundo. El hijo nos narra esta historia, quien se había mostrado satisfecho con la respuesta, él se retira, pero luego de un día él regresó a preguntarle a su papá que si un camello sostenía el mundo, entonces, ¿quién sostenía el camello? En esta historia, el papá le responde que quien sostiene el camello es un canguro. El hijo entonces le replica inmediatamente al papá, pero papá, si un camello sostiene el mundo y un canguro sostiene el camello, ¿qué sostiene el canguro? En ese momento el papá eligió el animal más grande que a él se le ocurrió en aquel momento y le respondió, un elefante es el que sostiene todo. Ante esa respuesta el hijo le vuelve y le pregunta que ¿quién sostiene entonces al elefante? La respuesta final del papá fue la siguiente, es que, hijo, el elefante es muy grande. En este punto de la conversación podemos nosotros ver dos cosas importantes respecto a una cosmovisión, que toda forma de realidad tiene una realidad última, es decir, que debe de haber necesariamente un primer soporte que mantiene todo en existencia y que debe de haber algo que explique esa realidad última. Y en segundo lugar, vemos en esta conversación que la respuesta del papá, así como la de todo ser humano, siempre revela de alguna manera la cosmovisión o la creencia que el papá tiene respecto a esa realidad última de todas las cosas. Ahora bien, James Sire describe
otra variante de esta historia, ahora con el papá tomando un poco más en serio la pregunta del hijo sobre qué sostiene el mundo. En esta segunda variante de la historia, el padre le responde que es la gravedad. ¿Quién sostiene el mundo? Entonces el hijo, en esta variante de la historia, le pregunta inmediatamente, papá, ¿qué es la gravedad? El papá le responde describiéndole la fórmula científica de la gravedad y luego lo manda a estudiarla. El hijo, por lo tanto, fue en obediencia, estudió la fórmula, pero entonces en la historia se nos dice que él regresa y le dice, ok, papá, entendí la fórmula, es genial, pero mi pregunta ahora es, ¿por qué la gravedad? El papá entonces le responde, bueno, hijo, ya sabes, el universo es una uniformidad de causas naturales y la ley de la gravedad expresa esta uniformidad de forma matemática. Entonces viene el hijo y ante esa respuesta científica le replica, pero papá, ¿por qué es uniforme el universo? ¿Qué lo hace al universo ser lo que es? Bueno, de hecho, papá, ¿qué hizo que exista el universo? Ahora, el tipo de respuesta que requiere el hijo es diferente. En esta variante de la historia nosotros vemos que el hijo ha estado haciendo preguntas físicas sobre el universo, pero ahora él está haciendo una pregunta metafísica. ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? Si el padre, por ejemplo, respondiera diciendo, hijo, las cosas son como son, no hay una razón más allá de esto, simplemente así es. En este caso, el padre entonces estaría respondiendo bajo una cosmovisión naturalista. Pero si en lugar de eso el padre respondiera diciéndole al hijo, hijo, Dios lo hizo de esa manera, entonces su respuesta reflejaría una cosmovisión teísta de la realidad, es decir, hay un creador. Esta historia del camello, el canguro y el elefante hace notar dos cosas importantes de las cosmovisiones adicionalmente. En primer lugar, que los supuestos básicos que conforman la cosmovisión de una persona siempre afloran cuando ya no se puede explicar el porqué de lo que se está diciendo o de lo que él se está expresando. En segundo lugar, que las dos cosmovisiones más comunes en el mundo son el naturalismo y el teísmo. Ambas determinan la forma en que una persona va a vivir, interactuar y elegir en esta vida. En resumen, nosotros podemos decir que toda cosmovisión siempre va a influir en la manera en que nosotros respondemos a las 4 preguntas más relevantes que la humanidad se hace. En primer lugar, la pregunta sobre nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? La segunda pregunta existencial que toda cosmovisión debe de responder y que de ahí se forma es sobre nuestro significado. ¿Cuál es el propósito de la vida? La tercera pregunta trascendental es sobre la moralidad. ¿Cómo debemos de vivir la vida? Y la cuarta pregunta es sobre el destino. ¿A dónde vamos después de morir? En esta correlación de preguntas nosotros podemos observar de que la cosmovisión sobre nuestros orígenes, es decir, la primera pregunta, es la que va a influir en cómo nosotros vamos a responder a las otras 3 preguntas existenciales. Por esto he insistido desde un inicio en mencionarles que toda cosmovisión nos lleva a la interpretación de la realidad, a la construcción de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestros anhelos, metas, y por tanto influyen poderosamente en cómo nosotros vivimos. Por lo tanto, asegúrese que su cosmovisión sea aquella fundamentada en la verdad, es decir, que sea la cosmovisión bíblica cristiana.